Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de cosas buenas. Y bueno, si eres nuevo por aquí, muchas gracias por sumarte a nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos hablando de lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras queridas series turcas y por supuesto, de nuestros amados actores y actrices. Y hablando de eso, hoy tenemos un tema que creo que les va a encantar, un tema que nos ha mantenido en vilo a muchos de nosotros, especialmente a los fans de la serie Love is in the Air. Sí, señores y señoras. Hoy vamos a sumergirnos en la sincera y reveladora entrevista de Hande Erçel, donde se abre completamente sobre su relación con Kerem Bürsin, su tiempo en la serie, y un error que ella misma confiesa haber cometido. Prepárense para un análisis profundo porque vamos a destripar cada detalle, cada declaración, y ver cómo todo esto ha afectado a estos dos increíbles artistas. Prepárense para el chisme, porque hoy hay mucho que comentar. Como saben, Love is in the Air fue un fenómeno mundial. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue innegable, y la serie nos enganchó a todos. Los rumores de romance fuera de la pantalla fueron constantes, alimentando la emoción de los fans. Y es que ¿quién no quería que esos dos estuvieran juntos en la vida real? Parecían el uno para el otro. Y de hecho lo estuvieron. Durante un tiempo fueron la pareja más comentada y fotografiada, un verdadero sueño hecho realidad para los fans. Pero como sabemos, las cosas no siempre son como las pintan y la vida, a veces, nos da giros inesperados. En esta entrevista, Hande se muestra muy abierta y honesta. No se anda con rodeos y habla con el corazón. Lo primero que destaca es la importancia de Kerem en su vida, no solo durante la serie, sino también después. Ella revela que Kerem siempre estuvo ahí para ella, un apoyo constante en momentos difíciles. Imaginen la presión de ser una figura pública, la cantidad de trabajo, y la intensidad de las emociones que conlleva una serie como Love is in the Air. Tener a alguien como Kerem, que entendía la situación y estaba dispuesto a brindar su apoyo, debió ser invaluable. Hande habla de la conexión que compartían, de cómo se complementaban en el set, y de cómo se esforzaban por mejorar juntos como actores. Menciona la pasión que ambos sentían por sus personajes y por el proyecto en general. Y eso, amigos, se notaba en la pantalla. La naturalidad con la que interactuaban, la complicidad en sus miradas, todo eso era producto de una conexión real. Pero más allá de la química profesional, la entrevista revela una amistad profunda y un cariño genuino. Ahora llegamos a la parte más interesante y a la vez más delicada, la confesión de su error. Hande no teme admitir que en algún momento se dejó llevar por las presiones externas, por las expectativas de los demás y quizás por su propia inexperiencia. Se siente culpable por no haber manejado ciertas situaciones de la mejor manera, por no haber priorizado lo importante, que era, según ella, la relación y el bienestar de ambos. Es un momento de vulnerabilidad y de crecimiento. Reconocer un error es un acto de valentía, y demuestra la madurez de Hande. No es fácil admitir que te equivocaste, especialmente cuando estás bajo la mirada pública. Pero al hacerlo demuestra que ha aprendido de sus experiencias, y que ha evolucionado como persona. Y esto es algo que admiro muchísimo de ella. La capacidad de autocrítica, la humildad de reconocer tus errores, y la determinación de aprender de ellos. Analicemos un poco más a fondo este error que confiesa Hande. Es probable que se refiera a la forma en que manejaron su relación ante los medios y los fans. Quizás en un intento de protegerse o por la presión de mantener una imagen específica, cometieron errores en la comunicación, o permitieron que factores externos influyeran en su relación. O quizás se trata de decisiones personales que afectaron la dinámica entre ellos. Sea cual sea el detalle de su error, el hecho de que Hande lo reconozca es importante. Demuestra que se ha tomado el tiempo para reflexionar sobre lo sucedido, y que ha sacado valiosas lecciones de esa experiencia. Y aunque no especifica los detalles, podemos intuir que se trata de algo que le ha dolido, y que ha afectado la forma en que ve las relaciones y su carrera profesional. Y hablando de carrera profesional, Hande también aprovecha la entrevista para hablar sobre su futuro. Menciona sus nuevos proyectos y la importancia que le da a seguir creciendo como actriz. Nos da una idea de sus planes, y de cómo está enfocando su carrera ahora, tras el éxito rotundo de Love is in the Air.
Su determinación y su pasión por la actuación son evidentes. Vemos a una mujer fuerte, decidida, y con ganas de seguir demostrando su talento. Pero volviendo a Kerem, la entrevista nos da una imagen clara de lo que significa para Hande. Ella lo define como alguien que ha sido fundamental en su vida, un amigo, un compañero, y un apoyo constante. Destaca su profesionalismo, su dedicación y su talento como actor. Y aunque no entran en detalles sobre el presente de su relación, queda claro que existe un cariño y un respeto mutuo. Y esto, amigos, es algo que me parece fundamental. La capacidad de mantener una buena relación con una persona con la que compartiste una experiencia tan intensa, después de que la relación romántica llega a su fin, habla mucho de la madurez y la inteligencia de ambos. Demuestra que aunque las cosas no salieron como esperaban, pudieron mantener una conexión basada en el respeto y el cariño. Y eso, en mi opinión, es un gran logro. La entrevista también nos da una perspectiva interesante sobre la industria del entretenimiento. Hande habla sobre la presión que sienten los actores, sobre las expectativas del público, y sobre la importancia de mantener una vida personal alejada de los focos. Nos muestra la complejidad de ser una figura pública, y los desafíos que enfrentan los actores en su día a día. En resumen, la entrevista de Hande Erçel es una ventana a su vida, a sus emociones, y a sus aprendizajes. Es una conversación honesta y sincera, que nos permite conocerla mejor como persona y como profesional. Nos muestra su lado vulnerable, pero también su fuerza y su determinación. Nos demuestra que es una mujer que ha crecido, que ha aprendido de sus experiencias, y que está lista para seguir adelante. Y ahora, vamos a resumir un poco los puntos clave que hemos discutido hoy. Hande Erçel se sincera sobre su relación con Kerem Bürsin, destacando su apoyo y su amistad. Confiesa haber cometido un error en el manejo de su relación, demostrando su humildad y su crecimiento personal. Habla sobre sus proyectos futuros y sobre su pasión por la actuación. Revela la importancia de Kerem en su vida, y el respeto mutuo que existe entre ambos. Ofrece una mirada honesta y sincera sobre la industria del entretenimiento y los desafíos que enfrentan los actores. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Creo que es importante analizar estas entrevistas, para entender mejor a nuestros ídolos, y para ver cómo evolucionan como personas. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista de Hande? ¿Están de acuerdo con sus declaraciones? ¿Qué opinan sobre su relación con Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y recuerden, siempre estaré aquí para compartir lo mejor del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Un abrazo gigante.